Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Gracias a Dios estamos aquí y estamos vivos. Vamos a conectarnos con Instagram. Ellos también tienen derecho a ver la programación de hoy. Listo, ya estamos conectados con Instagram. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo. Perdón. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión para el día de hoy. Pedimos su dirección. Que su Espíritu Santo tome el control y que le obedezcamos. Por Jesús. Amén. En la primera parte de nuestro día, nuestra lección de hoy, vamos a ver la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el gran instructor de la iglesia primitiva. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de dejarlos? Hechos 1, 4 y 5, 8. Perdón, 1, 4, 5 y 8. Dice el versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quiero resaltar aquí nada más una cosa. Hay muchas cosas que resaltar, pero yo voy a resaltar una nada más, por cuestión de tiempo. Los discípulos habían sido bautizados en agua por Juan el Bautista, pero no habían sido bautizados en el Espíritu. ¿Y cómo salieron a predicar? El Espíritu los utilizó en diferentes circunstancias, pero ahora es cuando vendría la prueba final. Los apóstoles no tenían experiencia previa de cómo administrar una congregación ni la iglesia en general. Contaron
Eso sí, con la inestimable, el inestimable ejemplo de Jesús, además de principios de buena administración del Antiguo Testamento, y sobre todo contaban con la asistencia del Espíritu Santo. Así que cuando surgía algún problema, acudían a las enseñanzas de esas tres fuentes de instrucción para buscar las mejores soluciones. ¿Cómo puso Felipe de manifiesto el poder del evangelio en la iglesia primitiva? Hechos 8, 29 al 31 y luego 34 al 39. Miremos la experiencia de Felipe en Hechos 8. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate con a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra, su vida. Respondiendo el eunuco, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Así vemos que el cuarto paso o el cuarto método que utilizara Jesús como ejemplo para que los discípulos establecieran la iglesia primitiva fue dejarse conducir por el Espíritu Santo. El quinto y último método. Los primeros problemas administrativos y doctrinales. ¿Cómo resolverlos? Debido a la ausencia física de Jesús, los apóstoles tuvieron que obrar en representación de él, haciendo discípulos y capacitándose mutuamente. ¿Quiénes eran los apóstoles más influyentes
radicados en Jerusalén. Gálatas 2, 6 al 8. Vamos a Gálatas. A ver si lo encontramos. El sonido de las páginas nos hacen sentir bien. Vemos que estamos disfrutando de ese bello sonido que nos invita a comer del pan de vida para vida eterna. Gálatas 2, 6 al 8. Dicen, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Cómo explicó Pablo su obra a dichos dirigentes? Gálatas 2, 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Observen que Pablo está respetando la autoridad que había sido establecida por Cristo. Última pregunta. En Jerusalén se reunió el primer concilio cristiano para evaluar la labor de Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue el tema principal de dicha reunión? Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a escuchar el sonido de las hojas de la palabra de Dios. Retrocediendo, estamos en Gálatas, retrocedemos unos cuantos libros, unas cuantas cartas para llegar a el quinto evangelio, el evangelio según San Lucas bajo el nombre Hechos de los Apóstoles. 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Mis queridos hermanos, te dejo una pregunta para meditar. ¿Cómo descubrir y desarrollar los dones espirituales? Te espero mañana para que me digas. Y si no me dices tú, yo te digo. Así es. Sí, 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 está bien. Yo te digo para que trabajemos juntos en ello. A continuación, vamos a introducirnos en un tema que todo nuevo creyente debe tener claro: Dios y la sexualidad. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Como cumplimiento de esa misión está nuestra preparación en todos los asuntos que tienen que ver con la gran comisión. Nosotros, como instrumentos tuyos, somos cartas leídas, y por eso, Dios, venimos ante usted para recibir la capacitación necesaria para que a la hora de presentarnos se pueda leer en nosotros el mensaje correcto, aunque no abramos la boca. En Jesús. Amén. Vamos a descargar a compartir el material. Primeramente, tenemos que descargarlo. Cada mañana, a partir de hoy, vamos a estudiar Dios y la sexualidad como parte importantísima de la gran comisión. Muy bien. Vamos a abrirlo, vamos a compartir con ustedes para que me puedan seguir.
Muy bien. Dios y la sexualidad. Este seminario o esta lección está basada en una recopilación de citas de la hermana Elena G. White titulada Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Nosotros vamos a estudiar toda la recopilación, comenzando el día de hoy. Cada día le vamos a dedicar, vamos a tener una cápsula de este maravilloso libro, Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Miremos las notas importantes que aparecen como introducción al estudio de este material. Introducción. No fue la intención de los compiladores de este libro, repito, no fue la intención de los compiladores de este libro, de que este libro tuviera una circulación general, sino que fuera de beneficio para los administradores y ministros que tienen que ver con manifestaciones de conducta cuestionables e inmorales. En el estudio de la gran comisión que estamos teniendo de lunes a viernes, hemos dicho que en la época, en la edad medieval, el clero enseñaba que solo ellos tenían acceso a la información divina y que la congregación tenía que someterse a lo que ellos decían que Dios le decía. Pero los laicos tuvieron acceso a la palabra de Dios y descubrieron Primera de Pedro 2:9, donde Dios les dice a su pueblo que todos tienen acceso al Padre a través de Jesucristo, ya que todos son linaje escogido, real santo, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ya que todos somos ministros, entonces nuestra conducta tiene gran importancia. Y por esa razón, existe este libro. Lo primero que nos advierte este material es que en primera intención no se escribió para que circulara de manera general, o sea, para que fuera de acceso para todo el mundo. Sin embargo,
hay razones importantes por las cuales se ha puesto a la disposición de todo el mundo. Y una de esas, vamos a ver 6 de esas razones. Pero la más importante de todas es que somos un pueblo santo, elegido por Dios. Y nuestra conducta debe ir en acorde con lo que somos. Por esa razón, miremos la primera de las notas importantes. Vamos a estudiar según el tiempo nos lo permita. Tenemos escasos 12 minutos para esta sección. Notas importantes a la hora de estudiar este material. Primero, muchas de las cartas que se presentan en este volumen fueron dirigidas a ministros que cometieron errores. Dado que Elena de White sostuvo una profusa correspondencia con ministros y otros obreros evangélicos, esto no debiera ser una sorpresa. Ahora, recordemos que, o quiero hacer la observación, que a lo largo de este libro, cada vez que aparezca la palabra ministros u obreros evangélicos, se refiere a pastores y a obreros asalariados de la obra. Pero ya nosotros estudiamos que todos somos obreros y todos somos administradores de los asuntos de Dios. Por lo tanto, cada vez que escuchemos la palabra ministro o cada vez que escuchemos la palabra obreros, siéntase aludido. Porque Primera de Juan 2:9 nos ratifica como nación santa, como sacerdotes de Jesús, en el pueblo de Dios y en el reino de Dios. Por lo tanto, esto que vamos a estudiar tiene que ver con usted y conmigo. En esta primera nota se deja claro la existencia de ministros y obreros dentro del redil con una urgente necesidad. Eso nos recuerda que no somos perfectos. Gloria a Dios por eso. No somos perfectos. Por eso nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, quien es el único perfecto. Pon tus ojos en Jesús. Él no comete errores. Y dale gloria a Dios que tus líderes, que tus administradores no son perfectos. Tendríamos grave problema si así lo fueran. Somos llamados a ser perfectos en Jesús. Y por esa razón debemos estudiar todos los días para cometer los menos errores posibles, ya que estamos conectados a Jesús. La cita dice: muchas de las cartas que se presentan en este volumen fueron dirigidas a ministros que cometieron errores.
Y debemos entender aquí con claridad que Elena G. de White conocía de estos errores porque ella estaba conectada con el Espíritu Santo. Cuando usted se conecta con el Espíritu Santo le asigna tareas. Hechos capítulo 9. Ananías estaba conectado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó y le asignó una tarea que él no quería hacer. Pero finalmente la hizo. Porque Ananías estaba conectado al Espíritu Santo. Cuando Elena G. de White le escribe una carta a alguien, sea hombre o mujer, es porque el Espíritu Santo le está hablando a ella para que ella le hable a la persona a la cual le dirige la carta. Dado que Elena sostuvo una profusa correspondencia con ministros y otros obreros evangélicos, esto no debería ser una sorpresa. No debería sorprendernos que el Espíritu Santo le hablara a Elena y que Elena le hablara por medio de cartas a los ministros y obreros evangélicos. No debe sorprendernos. Primera nota. Segunda, sigo con la primera nota. Miremos el detalle de esta primera nota. No obstante, a pesar de las faltas y pecados de aquellos a quienes escribió, Elena de White mantuvo siempre una gran confianza en el ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como les dije anteriormente, gloria a Dios que nuestros líderes no son perfectos. Cristo es el único perfecto. Sigo leyendo. A la edad de 85 años envió 2 mensajes para que fueran leídos en ocasión del Congreso de la Asociación General celebrado en 1913. Observe, ella tiene 85 años y todavía a los 85 años el Espíritu de Dios le da información para que ella comunique a la administración de la iglesia. 1913. Todos sabemos que 2 años después Elena pasó al descanso. Miremos estos 2 mensajes. Hoy estamos viendo la primera nota importante que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar este curso. La primera nota tiene que ver con la existencia en la iglesia de ministros y obreros evangélicos que cometían errores, pero que el Espíritu de Dios tenía plena confianza de que haciendo los correctivos serían vencedores. Así lo expresa Elena en su primera nota. Miremos qué dice esta nota mandada a los delegados. En el primero aseguró a los delegados presentes. Primero, si bien es cierto que aún experimento una ansiedad muy intensa debido a la actitud de algunos que han adoptado respecto de medidas importantes relacionadas con el desarrollo de la causa de Dios en el mundo, tengo una poderosa fe en los obreros de todo el campo y creo que al reunirse y al humillarse delante del Señor y reconsagrarse a su servicio, serán capacitados para hacer su voluntad. Mensaje selecto, tomo 2, página 464. Importante ver que Elena dice,
que aunque aunque me ha sido llegado, se me ha informado que han cometido errores, ella expresa su confianza en que serán vencedores, reconciliándose, humillándose ante el Señor y ser capacitados por Él para hacer su voluntad. Qué bueno es que la Biblia está llena de hombres y mujeres que cometieron errores, pero a pesar de sus errores, cuando se encontraron con Jesús, confesaron sus faltas, fueron limpios de todo pecado. Jesús fue su abogado y alcanzaron la victoria. Elena les recuerda en esta primera nota. Buenos días, Bonifacio. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es interesante notar que Elena está diciendo, tengo confianza. Miren lo que ella dice, tengo una poderosa fe en los obreros de todo el campo. Ella está incluyendo aquí a aquellos a los que le ha mandado carta, porque el Espíritu le ha hecho saber que se han equivocado. Pero ella no los descarta. Ella les dice a la administración, tengo confianza, tengo fe en los obreros de todo el campo. Y creo que al reunirse y al humillarse delante del Señor y reconsagrarse a su servicio. ¿Por qué reconsagrarse? Porque se habían extraviado. Pero al recibir la nota, la amonestación de Elena G. de White, del Espíritu por medio de Elena, se reconsagran a su servicio. Y ella afirma que serán capacitados para hacer su voluntad. Esto debe quedar claro, mi querido hermano, en la mente de cada uno de ustedes como nuevos creyentes. Porque va a haber momentos en que ustedes se van a enterar que algunos de sus luminarias espirituales han cometido errores. Pero ustedes deben saber que el único que no comete errores se llama Jesucristo. Y que sus hijos, si se mantienen conectados a Él, tampoco cometeremos errores. Nota número 2. Con esta terminamos. En el segundo y último mensaje, Elena declaró, cuando no puedo conciliar el sueño, elevo mi corazón en oración a Dios y Él me fortalece y me da la seguridad de que permanece con sus siervos, ministradores, aquí en este país, Estados Unidos, y en los países distantes. Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Mensajes del Éxodo, tomo 2, página 470. Con este segundo mensaje, Elena G. de White confirma el primero. Cuando ella dice que no puede conciliar el sueño, el Señor viene a su rescate
para darle seguridad de que a pesar de que haya errores en, en los administradores, Él está conduciendo su pueblo en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ella termina tranquila. Observen que dice, me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Esto debe provocar en nosotros confianza en la administración del pueblo de Dios. Porque Dios es el que está administrando, no los hombres y mujeres que trabajan en la administración. No son los administradores los que toman las decisiones por dónde conducir al pueblo. Debe quedar claro en la mente nuestra que es Dios el que está al cargo, conduciendo a su pueblo y que lo estará hasta el tiempo del fin. ¿Aló? Amén. Con estos dos mensajes de Elena a la reunión administrativa general de 1913, cerramos nuestra primera reunión en cuanto al tema, al curso virtual para nuevos creyentes, Dios y la sexualidad. Los espero mañana para seguir viendo las notas importantes a la hora de estudiar este seminario. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos hacer uso de las redes sociales para que tu mensaje alcance a todos aquellos que te están buscando, pero que les es difícil a veces encontrarte. Gracias, Señor. Oramos para que la escuela sabática para nuevos creyentes y el seminario virtual, Dios y la sexualidad, sea un programa que alcance a todos aquellos que en verdad quieran conocer la verdad. Oramos por los que están conectados y oramos por los que se conectarán durante el día para escuchar este mensaje. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación les dejo con la lección de escuela sabática a cargo de mi ya conocida y querida esposa, Rosita. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Feliz sábado. Es un privilegio estar con todos ustedes en esta preciosa mañana. Está el sol radiante y los pajaritos no dejan de cantar. Es impresionante. A mí me fascina escuchar los pajaritos. Así que nos alegran con sus trinos y realmente nos recuerdan que Dios es amor y que no importa si amanece lloviendo, si amanece oscuro, si amanece claro, Dios sigue siendo amor y nos dirige para que siempre también nosotros tengamos una razón, y la razón para alabar y glorificar su nombre es simplemente que estamos aquí, estamos vivos y estamos siendo dirigidos por Él. Así que vamos a meternos ya en materia. Estamos repasando la lección que vimos en esta semana y vamos a compartir pantalla. Yo sabía que el mundo se estaba viendo extraño. Vamos a compartir pantalla y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija, porque realmente sin la dirección del Espíritu Santo no hay cómo.
Así que le pedimos al Señor que nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender la lección que nos tiene preparado para hoy y que esa lección pueda ser vida para vida eterna para cada uno de nosotros. En su nombre lo agradecemos. Amén. Y estamos repasando la guía de estudio de la Biblia titulada La vida eterna, la muerte y la esperanza futura, recordando siempre que Dios nos creó para vivir eternamente. Nunca olvide eso. Usted no fue creado para morir, fue creado para vivir. Y si usted recuerda eso, aparte de todo lo que yo vaya a decir, se ha logrado el primer objetivo, porque si usted sabe que fue creado para vivir eternamente, usted entonces permitirá que el Espíritu Santo de Dios lo moldee, lo prepare para que cuando Jesús venga por segunda vez usted pueda heredar la vida eterna, el plan original de Dios, porque la muerte es un intruso y eventualmente será erradicado por completo. Así que nuestra esperanza es que a pesar de que vayamos al descanso en la primera vuelta, como digo yo, el primer asalto, aunque ya no veo boxeo, gracias a Dios, eso de que dos personas estén dando a golpes solamente para obtener un premio, como que no, ¿verdad? Así que a pesar de que el primer asalto pareciera que lo ganó Satanás al rebelarse contra Dios, al meternos a nosotros por engaño dentro de esa rebelión contra nuestro Creador y con ello traer la muerte a nuestro mundo, a pesar de que pareciera que hubiese ganado ese primer asalto, Dios obtuvo la victoria en Cristo Jesús sobre toda la pelea. ¿Sí? Es una pelea, es un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, pero al final el vencedor es Dios. Y si usted se une a los vencedores, usted no tiene nada que temer, porque al final heredará la vida eterna, que fue el plan y es el plan original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a estar viendo, por acá, vamos a estar viendo entonces lo que vimos durante la semana. Lo que vimos durante la semana, y la lección de esta semana se titula La victoria de Cristo sobre la muerte. Y es necesario que usted, es necesario que repase las transmisiones que tuvimos durante la semana pasada para que pueda de repente comprender con más detalle esta lección. Nosotros vamos a hacer un repaso de los aspectos importantes, pero si usted quiere más detalles, le invito a escuchar las transmisiones del domingo pasado hasta ayer, en donde se dio mucho más detalle de lo que vamos a presentar hoy. Así que la lección número 7 de hoy se titula La victoria de Cristo sobre la muerte. Y me llama la atención la introducción del repaso que vamos a hacer, pero antes vamos a ver el versículo que debo sabérmelo ya, pero vamos a ver Apocalipsis 1, 17 y 18. Y estamos hablando de que Juan, el discípulo amado, está teniendo una visión y en donde está en presencia de Jesús, de su amante Salvador, de aquel que lo transformó de un hijo de trueno al discípulo amado, y está en presencia de Jesús. Y Jesús, y cuando ve a Jesús, como dice el texto, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan, el discípulo amado. Y luego dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que nunca olvides que Jesús tiene la llave del sepulcro de tus seres amados, que creyendo en Él fueron al descanso. Y cuando Él venga por segunda vez, con solo
mencionar que salgan de la tumba, esa es la orden que se cumplirá y las tumbas todas se abrirán y aquellos que creyeron en Jesús saldrán para vida eterna. Esa es nuestra esperanza futura. Esa es la victoria que logró Jesús sobre la muerte. Así que no hay nada que temer si el Señor nos llama al descanso, porque mientras que tú vivas conectado al dador de la vida, a la fuente de la vida eterna, no tienes nada que temer, porque cuando Él venga, Él te resucitará para vida eterna. Así que vamos a ver el repaso de la lección de esta semana. Y es muy importante que recordemos que la muerte de Jesús en la cruz sí es importante. Es la base de nuestra redención. Con haber pagado la exigencia de la ley, con haber tomado nuestro lugar, haber ejecutado nuestra sentencia de muerte, Él cumplió con el requisito de la ley. Pero de nada hubiese sido. O sea, de nada nos hubiera valido que Jesús tome nuestro lugar, tome la sentencia de muerte y la ejecute, si no resucita. Porque el plan original de Dios se tiene que cumplir. Fuimos creados para vivir eternamente. Así que un salvador que está muerto no puede salvar a nadie. Por eso Cristo resucitó. Y eso es importante que les recordemos. La resurrección de Jesús es el sello que marca la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, que son unos intrusos en este mundo. Es también la garantía de nuestra propia salvación, porque si Jesús no tiene poder para resucitar, entonces tampoco tiene poder para resucitarnos a nosotros. Y Él dijo, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Así que de Él mana la vida, de Él fluye la vida. Y si nosotros nos entregamos a Él por completo y creemos, palabra clave para estas lecciones, creer. Si nosotros creemos, entonces también heredaremos la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Así que en el repaso de la lección vamos a ver el siguiente bosquejo en donde vamos a puntualizar los aspectos importantes de esta lección. En primer lugar, vamos a ver la resurrección de Jesús, cuáles fueron los impedimentos y que a pesar de esos impedimentos se obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. En segundo lugar, vamos a ver los testigos oculares que vieron a Jesús resucitar y también aquellos que lo vieron por 40 días entre ellos. Y en tercer lugar, vamos a ver la importancia de la resurrección para cada uno de nosotros. Y hay un texto en la Biblia que dice, ¿y si Cristo no resucitó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa si Cristo no hubiese resucitado? ¿Cuál hubiese sido nuestro destino? Vamos a ver qué nos dice la lección. Vamos a ver en primer lugar la resurrección de Jesús y vamos a ver los impedimentos que hubo para la resurrección. Y nos dice Mateo 27:66, que entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo me río porque el ser humano, a veces digo yo que peca de inocente. O sea, primero quisieron matar a Jesús, querían deshacerse de Jesús. Y luego que lo logran, ahora tienen miedo de que resucite. O sea, ¿es Jesús el Hijo de Dios o no? Porque ustedes, los israelitas, alegan que Jesús no es el Hijo de Dios, que era un simple hombre, un simple profeta. Entonces, si era un simple hombre y un simple profeta, ¿por qué la guardia? ¿Por qué sellar la tumba? ¿A qué le tenían miedo? Si era un simple profeta, era una simple persona, ya estaba muerto, ¿cómo iba a salir de la tumba? Pero bueno, cosas y casos. Una piedra
un sello y unos pocos soldados romanos fueron los medios ideados para impedir que, según ellos, los discípulos robasen el cuerpo de Jesús. Pero los discípulos eran un puñado de galileos cobardes. Habían huido despavoridos cuando Jesús fue arrestado y se mantenían ocultos en un rincón de Jerusalén por miedo a los judíos. Así que de que ellos vinieran a robar el cuerpo de Cristo está extraño. Los sacerdotes y los fariseos no tenían miedo de los discípulos. A quien temían era a Jesús, pero yo digo, pero Jesús ya estaba muerto. Entonces, ¿a qué le tenían miedo? Sin embargo, instigados por Satanás, lo que realmente querían hacer era impedir que Jesús saliese de la tumba. Quiere decir que de alguna manera ellos tenían hasta cierto punto una convicción de que Jesús realmente tenía el poder para salir de la tumba. ¿Y cómo no la iban a creer si tenían, como decimos en inglés, Exhibit A, tenían una prueba viviente con la resurrección de Lázaro? ¿Quién no había visto a Lázaro morir? ¿Quién no había visto que a Lázaro se le puso en la tumba y que estuvo muerto 4 días? ¿Y quién no vio que Lázaro salió de la tumba? Por la palabra de Jesús. Así que, obvio, si Jesús tenía el poder para resucitar a Lázaro, había una gran probabilidad de que tenía poder para resucitar él mismo. Así que era obvio que tenían alguna certeza en cuanto al poder de Jesús para salir de esa tumba. Así que vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. La victoria sobre la tumba, sobre la muerte, sobre el sepulcro. Y nos dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y como recordaremos en una de las citas de la hermana White, hizo rodar la piedra como quien pone el pie y le da una patadita a una piedrecita. O sea, una piedra de estas para un ángel que es tan poderoso, pues, es un detalle. Así que removió la piedra y se sentó sobre ella. Piedra, sello y guardia. Nada fue impedimento para que Jesús saliera de la tumba. La guardia tembló ante la presencia de un solo ángel de Dios. Uno. Es más, cuando leímos las citas de la hermana White durante la semana, vimos que no solamente la guardia tembló, sino que los ángeles de Satanás que estaban custodiando la tumba salieron despavoridos. Y Satanás se quedó por ella. Entonces, no se supone que yo los tengo a ustedes aquí para cuidar de que Jesús no resucitara, y ustedes son los primeros en salir huyendo cuando vieron al ángel. yo me muero de la risa aquí. Y me muero de la risa porque nosotros, no sé, yo digo que es falta de creer. Si tú eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Jesús, no tienes por qué tener miedo del enemigo, porque Jesús es más poderoso que el enemigo. Los ángeles que están con Jesús, es más, son mayoría. Las 2/3 partes de los ángeles se quedaron fieles a Jesús. 1/3 parte fue al inicio engañada, pero al final tomaron la decisión de seguir a Satanás en su rebelión. Así que los que están con Dios, los que están con Jesús, son mayoría, empezando por allí. En segundo lugar, son más poderosos. ¿Y cómo lo han demostrado? Cuando se rebelaron los ángeles en el cielo, la 1/3 parte fue echada, ¿ok? Perdieron la batalla en el cielo. Y cuando Satanás mismo se presentó para tentar a Jesús, de todas maneras perdió. Y ahora, ante la tumba, pensando que había logrado vencer a Jesús, ahora resulta ser que un solo ángel y los ángeles de Satanás salen
Hermanos, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Si estás caminando y estás siguiendo al pastor de nuestras almas, si estás entregado por completo a Jesús, no hay nada que temer, porque su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias a Dios por sus ángeles. Así que al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado. Gloria a Dios por esto. Los ancianos, entonces, los sacerdotes, recurrieron al soborno, intentando que el pueblo creyera lo imposible. ¿Sí? Lo imposible, porque un soldado romano que se durmiera en su guardia era sujeto a muerte, o sea, era impensable que un soldado romano se durmiera. Y la historia que inventaron realmente no tiene sentido. Y trataron de intentar que el pueblo creyera que unos soldados se habían dormido mientras que los discípulos hacían rodar una pesada y ruidosa piedra. Y eso mismo pensé yo digo, perdón, ¿qué clase de sueño podría tener un soldado romano? Que primeramente tienes que tener varios discípulos. O sea, vamos a pensar que los 11, porque ya Judas se había ahorcado, que los 11 discípulos fueran y movieran esa roca. Tú me vas a decir que tú estás dormido, tú te dormiste y tú no vas a oír gente moviendo una pesada piedra que va a hacer ruido y primero tienes que cortar los sellos, ¿ok? Tienes que cortar esos sellos y después mover esa piedra está pesada. ¿Qué clase de sueño podrían tener los soldados que ellos no escuchen que se está moviendo la piedra? ¡Aló! Así que aunque inventaron esa historia, yo no sé cómo hay gente que cree, pero al que quiere creer, o sea, si no quieres creer la verdad, creerás la mentira. Así que los intentos humanos de impedir la victoria de Jesús solo consiguieron que unos soldados asustados proclamasen que Jesús había resucitado. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. Fueron los primeros testigos de la gran victoria sobre el pecado y la muerte. Personas que no eran cristianas, que no eran judías, personas que no eran creyentes, tuvieron el privilegio, aunque atemorizados, de ver la resurrección de Jesús. ¡Wow! Con razón fueron a todo el pueblo a decir lo que habían visto, porque fue algo impactante para ellos. Así que vamos a ver ahora algunos otros testigos, además de los guardias, de la resurrección de Jesús. Y los testigos más, digo yo, prominentes fueron estos, los que resucitaron con él. Y se abrieron los sepulcros, nos dice Mateo 27, 52 y 53. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Recuerde que Jesús menciona que la muerte es un sueño. Eso lo mencionó cuando estaba hablando de Lázaro, que le dijo a los discípulos, Lázaro, duerme. Y los discípulos pensaron, bueno, si está dormido es porque entonces se va a recuperar, porque él estaba enfermo, y si está dormido es porque está bien. Y luego Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Jesús compara la muerte con un sueño. Es más, si nosotros lo quisiéramos ver de una manera práctica, aunque de repente usted dirá, pero suena raro, pero es la verdad. Todas las noches que nosotros nos acostamos a dormir, en un sentido, es como que muriéramos, porque cuando usted está acostado y está dormido, usted no tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor. A menos que alguien esté rodando una piedra pesada y lo despierte, ¿verdad? Pero aparte de eso,
usted está dormido, usted no tiene conciencia, no sabe lo que está pasando a su alrededor, usted está dormido. Asimismo, es el estado de los muertos, y eso lo vimos en lecciones anteriores. Las personas que van al sepulcro están dormidas, no tienen conciencia de nada de lo que está pasando con nosotros los vivos, y están allí aguardando la venida de Jesús, ya sea la segunda o la tercera. Pero de eso hablaremos en otro momento. Por ahora, los cuerpos de estos santos, personas que creyeron en Jesús, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren las dos palabras, muchos. Muchos cuerpos de santos salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. No sé cómo los sacerdotes se las ingeniaron. Tendrían que sobornar al pueblo entero para evitar el testimonio de estos que salieron de la tumba y que estaban diciendo que gracias a la resurrección de Jesús, ellos habían resucitado. Interesante. Un terremoto removió las piedras de los sepulcros de algunos santos, pero estos permanecieron aún allí hasta el segundo terremoto. Hubo un primer terremoto cuando Jesús dijo, consumado es, y murió. Los sepulcros en ese momento fueron abiertos, pero ninguno de los santos salió del sepulcro hasta el segundo terremoto que se dio cuando el ángel vino, removió la piedra y Jesús resucitó. Después de que Jesús resucitó, entonces estos santos salieron de su sepulcro. Y ese segundo terremoto fue el que marcó la resurrección de Jesús y la de ellos. Y saben, solo para que sepan, que cuando Jesús venga por segunda vez, habrá un tercer terremoto. Y en ese tercer terremoto, todos los santos de todas las épocas saldrán de sus sepulcros con cuerpos ya no sujetos a la muerte, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya estará listo para ir a morar con Jesús por la eternidad. Si tienes algún familiar que ha fallecido creyendo en Jesús, esto es lo que le espera. Pero a nosotros que estamos vivos se nos pide que nos preparemos para ese gran acontecimiento. Porque si Jesús no viene antes de que muramos, pues nos va a tocar ir al descanso, a dormir, hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero hay un detalle. Hace una semana nosotros estudiamos que Jesús había resucitado a algunas personas como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Pero estos que resucitaron, ellos volvieron a morir. Pero estos santos que están resucitando ahora después de Jesús, ellos fueron resucitados con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte. Y ascendieron con Jesús al cielo como parte de las primicias, parte de los primeros frutos del poder que tiene Jesús para resucitar. Interesante, totalmente interesante cómo la Biblia nos enseña, nos da tantas evidencias del poder de Jesús y el poder de Dios. Pero antes de ascender, ellos se presentaron a muchos en Jerusalén testificando de que gracias a la resurrección de Jesús, ellos habían resucitado. Así que el segundo grupo de testigos son los que lo vieron. No solamente vieron a los que resucitaron, sino que también vieron a Jesús. Y nos dice Lucas 24:34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro.
En el Nuevo Testamento nos habla de muchos que vieron a Jesús resucitado y se convirtieron en testigos de la resurrección. Yo no sé, yo me pongo a pensar, wow, si nosotros hubiéramos estado allí, ¿de qué lado estaríamos? ¿De aquellos que creyeron, que vieron las evidencias y creyeron? ¿O seríamos de aquellos que quisimos creer la mentira que inventaron los sacerdotes? Y sabes, tú y yo tal vez no fuimos testigos oculares, pero tenemos que tomar la decisión de creer lo que estos testigos oculares vieron o de no creerlo. Y cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de tomar una decisión en cuanto a las evidencias que presenta la palabra de Dios sobre la resurrección de Cristo y de aquellos que resucitaron con él. Así que vamos a ver otros testigos. Tenemos un grupo de mujeres que fueron al sepulcro y que cuando llegaron allá se encontraron con dos ángeles, uno sentado a la cabecera y uno sentado donde estaban los pies de Jesús, y que le dijeron a las mujeres que al que estaban buscando ya no estaba porque había resucitado, y que le fueran a avisar a los discípulos porque él se iba a encontrar con ellos. Ellas fueron, las mujeres fueron el segundo grupo que vio a Jesús resucitado. La Guardia Romana fue el primer grupo. María Magdalena tuvo la oportunidad de conversar con Jesús directamente sin saberlo. Ella pensaba que era el jardinero que pues cuidaba el jardín cuando Jesús le dice María. Entonces fue que lo reconoció y ella le dice Raboni, que es maestro. Y él le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Un comentario que hicimos durante la semana de que hay una creencia popular de que cuando uno muere uno va directamente o al cielo, al infierno, al purgatorio. Jesús murió, resucitó al tercer día. Nunca fue directamente al Padre. Contrario a lo que cree mucha gente de que cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, por una situación de puntuación. Se cree que el ladrón y Jesús subieron, pero ese día el que murió fue Jesús y nunca subió, porque se lo dijo a María Magdalena que él no había subido al Padre. Y por otro lado, el ladrón en la cruz no murió ese día. Así que la creencia popular no encaja con la palabra de Dios. Jesús nunca subió hasta 40 días después de haber resucitado. Lo dejamos allí como comentario, pero María Magdalena fue otro testigo que vio a Jesús. Los discípulos que iban camino a Emaús conversaron con Jesús y se dieron cuenta de que era Jesús, porque sus corazones ardían a medida que él les iba explicando la palabra de Dios y las profecías que hablaban acerca de su muerte y resurrección. Pedro fue otro testigo que habló con Jesús. Los discípulos reunidos en el aposento alto, se les presentó 2 veces a esos discípulos, y Tomás, el incrédulo, tuvo la oportunidad de tocar el cuerpo resucitado de Jesús. Para aquellos que tal vez pensaron, bueno, si Jesús resucitó, era un espíritu. No, no era un espíritu, porque si no, Tomás no hubiera podido tocar la herida en su costado. Era Jesús en cuerpo, su cuerpo, o sea, físico, estaba allí. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, y muchos de ellos estuvieron vivos inclusive hasta el tiempo de Pablo. Jacobo, el hermano de Jesús, llamado Santiago, también tuvo el privilegio
de ver a Jesús resucitado en Jacobo. Increíble, fue el primer mártir, el hermanastro de Jesús. Wow. Y Pablo, que no se consideró digno, pero Jesús se le apareció en camino a Damasco. Y él también tuvo el privilegio de ver a Jesús después de su resurrección y ascensión. Así que por la fe, nosotros también somos testigos de su resurrección, porque si creemos en estos testigos que popularmente vieron, entonces nosotros ahora nos convertimos en testigos porque presentamos la palabra de Dios, presentamos las evidencias que presenta la palabra de Dios porque la creemos. Y créame que yo soy la primera en decirles que yo creo en el testimonio de estos testigos oculares. Creo en las evidencias que presenta la palabra de Dios y por ende me he convertido en testigo de la resurrección de Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿y de qué me sirve a mí la resurrección? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos estudiando esto? Y si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiera pasado? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, nos dice 1 Corintios 15:20. ¿Y qué es eso de que son primicias? Las primicias eran una ofrenda que se presentaba a Dios de lo primero y de lo mejor que producía el campo, lo que producía la cosecha, representaba toda la cosecha. Usted cogía la mejor parte de esa cosecha, lo primero que se cosechó y lo presentaba delante de Dios. Y según 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. No tendría sentido. Porque si Jesús no resucitó, entonces quiere decir que la muerte tiene potestad sobre nosotros y después de la muerte, pues ya no hay nada. Aquí vivimos y nos morimos y ya terminó todo. Pero porque Jesús ha resucitado, nosotros predicamos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene sentido. Todo lo que hemos presentado en la palabra de Dios en cada una de estas lecciones tiene sentido, pero solo tiene sentido a aquel que cree. Testificamos que Dios es verdad, Dios es veraz, Dios no miente. Todo lo que presentamos, lo presentamos porque así lo creemos de corazón. Créanme, Dios es real. Yo lo he experimentado en mi vida y te puedo decir una cosa. No te pido que me creas, te pido que tú mismo tengas la experiencia, que tú estudies la palabra de Dios, que tú estudies las evidencias que presenta la palabra de Dios y que tú mismo tengas tu propia experiencia. Date la oportunidad de conocer a Jesús de manera personal y después que hayas conocido a Jesús, estoy segura que tu corazón va a palpitar, va a decir, wow, realmente Jesús es real, Dios es real. Y tú mismo, motivado por el amor que Dios ha puesto en tu corazón, te vas a entregar por completo a Él y tú también te vas a convertir en un testigo, en una persona que cree la palabra de Dios. En 1 Corintios versículo 16 se nos dice que creemos que también nosotros vamos a resucitar. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios y eso es lo que logró la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. También a través del plan de salvación en donde Jesús toma nuestra sentencia de muerte, la ejecuta y nos da como regalo la vida eterna. En ese proceso en que nosotros abandonamos nuestra vida pecaminosa y caminamos en novedad de vida porque nuestra vida antigua muere y resucitamos gracias al bautismo a una nueva vida. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús
En ese proceso el Señor nos limpia de todo pecado, nos perdona nuestros pecados y nos cubre con su manto de justicia. Elimina nuestro récord policivo y ante Dios aparecemos como que si jamás hubiéramos pecado. Eso es lo que logró Jesús al morir y resucitar por nosotros. También veremos que aquellos que la muerte nos arrebató, el Señor nos los va a devolver cuando venga por segunda vez. Esto es lo que se logró, esto es lo que se logró con Cristo, con la resurrección de Cristo. Y lo más importante, si Jesús resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que si vamos al descanso, también nosotros vamos a resucitar. Pero más importante es la calidad de vida que tenemos cuando llegamos a conocer a Jesús de manera personal. Nuestra calidad de vida es, o sea, no se compara a lo que teníamos antes. Vivimos mejores vidas, vivimos una vida de paz y de tranquilidad, sabiendo que Jesús es el que conduce nuestra vida. Y ya no andamos con la zozobra y la ansiedad de qué va a pasar mañana, de qué esto, que lo otro, porque nuestra vida está escondida en Jesús y podemos caminar confiados sabiendo en quién hemos creído. Y finalmente, la resurrección de Jesús nos asegura a nosotros la victoria sobre el último enemigo que será vencido, la muerte. Y le doy gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Me da la tranquilidad de saber que lo que he creído no ha sido en vano. De que mi mamá cuando falleció y falleció creyendo en esta verdad, la volveremos a ver si permanecemos fieles hasta el final y la veremos resucitar. Ya no con un cuerpo sujeto, no con pulmones comprometidos a un respirador, sino la veremos resucitar con un cuerpo ya incorruptible, porque esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad y esto corrupción se tiene que vestir de incorrupción. Y podremos decir con alta voz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Eso para mí va a ser el mejor regalo que el Señor me puede dar. Que al final la muerte ya no me va a arrebatar a más nadie, a ningún ser querido, ni a ninguna de mis mascotas, porque el Señor finalmente erradicará la muerte de nuestras vidas. Y leemos la última cita que tenemos para hoy, que nos dice el deseado de toda la gente, página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, como los primeros frutos y el mejor fruto de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor en el templo. Interesante. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, los primeros frutos, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de los justos muertos. Y yo digo amén. Su resurrección es la garantía de que mi mamá va a resucitar. Esa es la garantía que tengo, porque si Jesús resucitó, ella también resucitará para vida eterna. Porque si creemos, y la palabra clave es creer, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esa es nuestra esperanza futura. Esta es la garantía
que Jesús me da. No solamente me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, sino que también me provee evidencias palpables, me demuestran que los santos del tiempo de la creación hasta el tiempo de Jesús, que resucitaron después de que Él resucitó, son la evidencia, son la muestra de su poder para resucitar a aquellos que creen en Él. Y además, Jesús mismo es evidencia, es primicia de que tiene el poder para resucitar. Yo te invito a conocer a Jesús, te invito a estudiar su palabra, que tú mismo llegues a tener tu encuentro personal con Jesús, que tú lo puedas conocer. Y cuando lo llegues a conocer, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos conocer a Dios a través de Jesús. Y cuando lo llegues a conocer, no hay forma de que no llegues a amar a Dios, que no llegues a amar a Jesús. Y cuando eso sucede, tu ser entero, tu manera de pensar es transformado. Te entregas a Él por completo, por agradecimiento, por gratitud, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Y cuando crees, entonces empiezas a vivir la vida eterna aquí y ahora. Y yo te invito a que te des esa oportunidad de conocer y de creer en Jesús. Gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa que nos has dado. Gracias por permitirnos conocerte. Qué privilegio ha sido conocerte, Señor. Qué privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. No puedo quedarme callada al llegar a conocerte y al llegar a conocer todo lo que has hecho por nosotros y no decírselo a los demás. Quiero que todo el mundo conozca al Jesús que yo llegué a conocer y que todos sepan que Jesús nos ama, si no nos hubiera entregado por completo a nosotros y hubiera muerto en esa cruz. Nos amas. Pasaste por todo lo que pasaste para demostrarnos cuánto nos amas. Gracias por tu amor. Y en este día, un día de sábado, un día de descanso que podemos dedicar 24 horas para conocer a Jesús, que este día pueda ser para honra y gloria tuya, Señor. Que podamos conocerte más, podamos compartirte con aquellos que no te conocen y que juntos podamos prepararnos para que cuando vengas por segunda vez estemos listos para heredar la vida eterna. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente y feliz sábado. Igualmente, feliz sábado. Pero muy buenos días a todos. Fantástica la lección de escuela sabática. Fantástico el mensaje. Extraordinario saber que todos hemos de resucitar. Esto hay que seguir estudiándolo. Hay que seguir estudiándolo. Lo bueno de todo esto es que sabemos que todos hemos de resucitar. Ahora, hay que investigar más al respecto porque tenemos que determinar en cuál resurrección queremos nosotros participar.
¿En la primera o en la segunda? Eso es algo que hay que trabajar en ello. Buenos días, hermano Juan Piña. Feliz sábado, hermano Moreno. Feliz sábado, ¿cómo anda todo? Bueno, amaneciendo aquí en la lucha. Me alegro, me alegro. Me estaba reuniendo con el grupo y está ahora en la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana. Y ahora me conecto contigo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mis queridos hermanos, cerramos así nuestra transmisión, mandándole un saludo a todos los que están conectados en Instagram, en YouTube y en Facebook y también en Twitch. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros hoy. Así terminamos la transmisión del día de hoy. Les pedimos que oren por nosotros. Vamos a estar predicando en la iglesia de Nuevo San Francisco, el Valle de San Francisco en Punanega. Allá tenemos la cita del día de hoy, así que le estamos extendiendo a todos ustedes una invitación para que nos tengan en sus oraciones. No nos queda tiempo para más. Solo les recuerdo que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo ¡Al cielo! Amén, gloria a Dios. Amén, Nos vemos amén. entonces mañana con la transmisión de mañana. El Señor me los bendiga. Juan, bendiciones y gracias por haber estado con nosotros. Amén. Feliz sábado para todos. Bendiciones. Amén, gracias. Amén, amén.